A ver. Están calladitos. Bueno, pastor, Maroa. Bueno, pastor, yo estoy completamente de acuerdo con usted, porque realmente maravilloso es creer en lo que vemos. Maravilloso es creer que podemos conseguir a través de algo o de alguien, podemos conseguir una respuesta. Por eso que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con usted que adorar a alguien, ¿verdad? O adorar algo físico, yo creo que es el peor pecado que puede tener un ser humano, porque realmente uno tiene que llevarse por lo que dice la Biblia, que tenemos que creer, ahí es que está, como decimos la gracia, ahí es que está la gracia, creer en lo que no vemos, porque es fácil creer en lo que vemos, es fácil llegar a la convicción de lo que vemos. Entonces yo creo y estoy de acuerdo con usted que realmente ese debe ser uno de los peores pecados que puede tener el ser humano. Muy bien, Maroa, gracias. Xiomara, tienes que abrir tu micrófono. Ahora. De hecho, en la Biblia hay un versículo que habla sobre el Espíritu Santo, sobre la blasfemia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible, que Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Viene siendo lo mismo que estamos hablando con respecto a las visiones que las personas hacen en vez de cerros y cosas. Me parece que se puede unir ese versículo con lo que estamos hablando ahora, pastor. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un tema que en otras ocasiones hemos hablado, pero bueno, sí se puede hacer una especie de símil, ¿no? Porque es invisible, ¿ves? Como, sí, como está hablando de lo invisible, y bueno, es como igual. Sí, lo que yo quería decir, lo que yo quería reafirmar es lo siguiente. El resto de los pecados que el hombre pueda cometer, el adulterio, la fornicación, la mentira, la glotonería, la borrachera, la ira, el enojo, la maledicencia, la desobediencia, etcétera, etcétera. Todos los pecados que, de hecho, el apóstol Pablo los menciona aquí al final de este capítulo, muchos de ellos. Todos ellos vienen como consecuencia de no creer en Dios. De no creer en Dios. ¿Y qué es no creer en Dios? Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, yo tengo en mi casa la Virgen fulana, yo tengo en casa un retrato de Jesucristo, yo tengo una cruz. No, ese precisamente es una manifestación de no creer en Dios. Querer representar a Dios. Querer tener a Dios manifestado en algo que yo pueda tocar y ver. Y Dios se enoja cuando se le trata de esa manera. Ahora, ¿cómo sé yo o cómo mido yo la profundidad de este pecado que creo yo es el papá de los pecados? Por la reprimenda, por el resultado, por la consecuencia que la humanidad recibió como consecuencia de desconocer a Dios. Miren lo que dice el versículo 26. Fíjense que en el versículo 24 se nos habla de una consecuencia. Fíjense que el versículo 24 dice, por lo cual también Dios, ¿verdad? Por lo cual significa como consecuencia de. El versículo 26 comienza con una frase similar. Dice, por esto Dios, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirme a qué querrá decir el apóstol Pablo con que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza? De Reiniela. Ahí se referirá a lo que es la homosexualidad. Correcto, al lesbianismo. El uso natural se está refiriendo a que la mujer debe tener sexo con un hombre, pero ellas dejaron el uso natural, ¿verdad? El uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, una mujer teniendo sexo con otra mujer. ¿Ok?
Y el versículo 27 dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Este es un tema que es un tema muy sensible, el tema de la homosexualidad. Un tema sobre el cual mucha gente ha fijado distintas posiciones. Yo quiero hablar de una posición extrema, de otra posición extrema y de una posición intermedia. En un extremo de la forma en la que se ve la homosexualidad, tengo que ubicarme en el tiempo presente. Hoy en día hay una cosa que se llama el orgullo gay. Es decir, la propugnación, la defensa, la elevación, la exaltación de la homosexualidad como un estilo de vida. Hace 40, 50 años, ser homosexual era realmente un rayón, era realmente algo vergonzoso. Las familias lo consideraban una tragedia. Las personas que se consideraban homosexuales a sí mismas se retraían y pasaron vidas muy ocultas sin mostrar sus verdaderas inclinaciones por lo que significaba ser un homosexual. La mayoría de nosotros somos personas más o menos de cierta edad y debemos recordar que uno de los actores que abrió la compuerta de lo que se llamó el SIDA o el AIDS en inglés fue un señor llamado Rock Hudson. Rock Hudson era un actor de casi 2 metros de altura y era un Adonis desde el punto de vista físico, un hombre hermoso, un hombre que fue protagonista de muchas películas y era un símbolo sexual de masculinidad, de hermosura, de un ser humano masculino. Las mujeres se derretían por Rock Hudson. Y cualquiera que busque una foto de Rock Hudson a los 40 años se dará cuenta que era un muñeco físicamente hablando. Y era un símbolo sexy de la masculinidad. Pues en el año 80 y algo, 85, 86, Rock Hudson le dice al mundo, yo soy o tengo SIDA porque yo soy homosexual. Es decir, él tenía una doble vida. Y aquel hombre que era adorado por las mujeres, realmente sentía satisfacción estando era con otros hombres. Todavía hace 40 años, 30 y pico de años de eso, todavía había cierta reticencia a hablar de ese tema y todavía, incluso en este país profundamente liberal, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, se hablaba con cierto recelo sobre el tema. Pero en los últimos 20 años, esto ha cambiado de una forma tan drástica. Hoy en día sabemos que la homosexualidad es defendida a capa y espada, al punto de que en este país es un delito, es una cosa terrible hablar en contra de la homosexualidad y uno se arriesga a ser catalogado de homofóbico. Y esto se ha expandido por muchas partes y al mismo tiempo esto le ha dado la oportunidad a quienes son homosexuales y de practicar la homosexualidad de manifestarse y de abrirse. Entonces, en un extremo de la homosexualidad está el grupo de personas que aplauden, que aupan, que exaltan, que les parece algo maravilloso. Incluso la hermana Mariela me ha estado pasando algunos videos de cómo hay niños que están siendo adoctrinados para manifestar ese tipo de desviaciones desde muy pequeños. Y hoy en día, en este país y en otros países del primer mundo, ¿verdad? Los padres están diciendo que a los niños desde pequeños no se les puede orientar en relación con su sexualidad, sino que cuando ellos sean niños o grandes, ellos decidan qué van a hacer. De hecho, conozco de personas que a sus hijos los visten en forma neutra,
para que cuando tenga 12, 13 años, si es mujer y quiere ser hombre, lo haga, y si es hombre y quiere ser mujer, lo haga. Y ya en este país, en este momento, hay gente que está propugnando que a los niños se les den químicos, se les den hormonas para empezar a modificar su sexo porque nacieron con el sexo equivocado. Es decir, pasamos de un extremo al otro extremo donde se celebra, se festeja, se empuja, se anima a la gente a la perversión sexual de que un hombre esté con otro hombre y una mujer esté con otra mujer, lo cual no contradice mis gustos, contradice el orden divino. Y el orden divino es que hay seres humanos que nacen con un órgano masculino y hay mujeres que nacen, y las mujeres nacen con un órgano femenino. Y el orden divino es que el hombre esté con una mujer y la mujer esté con un hombre y no que un hombre con un hombre y una mujer con... Ese es el orden divino. La Biblia dice que la consecuencia de la desobediencia del hombre lo lleva a ese punto en el cual el hombre está dispuesto a rebajarse hasta allí. Repito, en una acera están quienes hablan del orgullo gay, hacen marchas, hacen banderas. Incluso este país, los Estados Unidos, en este gobierno actual, mandó a poner otra vez todas las banderas gay en todas las embajadas de los Estados Unidos en el mundo, porque esa es la bandera del orgullo gay. El asunto es el siguiente. La homosexualidad es un pecado como lo es la glotonería, como lo es la borrachera, como lo es el adulterio, la fornicación, la mentira, la hipocresía, la ira, el enojo. Ahora, yo nunca he visto a nadie hacer una marcha, un desfile del orgullo adúltero. Yo nunca he visto a nadie llevando una bandera diciendo yo soy adúltero, yo le soy infiel a mi mujer, yo le soy infiel a mi marido y lo hago con orgullo y con el primero que pase y la primera que pase yo me acuesto porque mi orgullo es serle infiel a mi mujer. Es más, me siento orgulloso que mi mujer me es infiel a mí, que mi esposo me es infiel a mí. Yo no veo eso, pero es exactamente lo mismo. Yo no veo a los glotones con una bandera y una hamburguesa y un plato de espaguetis haciendo marchas por el orgullo glotón. Ni una persona con una bandera con alguien iracundo haciendo una marcha por el orgullo de la ira o del enojo o de la maledicencia. El punto está en que la homosexualidad, esta humanidad, lo sacó de las cosas que son pecado y abominación delante de Dios, como todas las otras que yo acabo de mencionar. Y lo ha exaltado, y todo aquel que se atreva a contradecir eso es un homofóbico, es una persona que está rechazando a los demás, es alguien que debe ser señalado y alguien que debe ser censurado. Ese es un extremo. En el otro extremo estamos o están las personas que señalan, acusan inmisericordiamente a los que practican la homosexualidad, a los que tienen este tipo de comportamiento, pero no así a los que tienen o tenemos otro tipo de comportamiento que si dijimos que todos los pecados son iguales, entonces debe haber la misma actitud para con el adúltero, para con el fornicario, para con el glotón, para con el borracho, para con el iracundo. Pero pareciera que contra los homosexuales se enfilan todas las armas y las baterías y no se le tolera ni se le escucha bajo ninguna circunstancia. Entonces, tenemos dos extremos antagónicos y por eso es que este grupo de aquí que defiende la homosexualidad llama a este grupo de aquí homofóbico y este grupo de aquí que está en contra de la homosexualidad llama a este grupo de aquí pervertidos sexuales, etcétera. Y hay una batalla campal entre estos dos extremos. Ahora bien, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que la homosexualidad, la perversión sexual,
Dios la ha tratado de una manera distinta a como ha tratado otras desviaciones u otros pecados. La mejor manifestación es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban a tal punto perdidos que Dios los consumió con fuego y azufre. Y aquí, cuando vemos que Pablo está describiendo los cargos en contra de la humanidad, nos dice que la consecuencia de ese pecado tan abominable como es cambiar a Dios por cuadrúpedos, por reptiles, por figuras humanas, ese pecado Dios lo castiga entregando al hombre a sus más profundos deseos del corazón, y que el resultado es inmediato, que los hombres se acuestan con hombres y las mujeres con mujeres. Por lo tanto, dice el mismo apóstol Pablo que ellos han recibido la retribución a su extravío. Es decir, que la vida del homosexual muchas veces termina tristemente porque trae consecuencias emocionales y físicas producto de su desviación, como el SIDA, por ejemplo, o el suicidio y otras cosas más. Es decir, el tema de la homosexualidad es un tema que hay que saberlo abordar con sabiduría. Alguien me preguntó una vez en el Facebook que qué pasaría si de mis 3 hijos varones, uno de ellos me llega a decir, papá, yo soy homosexual. ¿Qué haría yo? Yo no puedo descartar esa posibilidad. Esa posibilidad es latente. Yo estoy seguro de la orientación sexual de mis hijos, pero me puedo llevar una sorpresa. Yo le dije a esa persona, bueno, lo primero que yo le diría a mi hijo, si él me confiesa eso, es que yo le diría, hijo, quiero que sepas que te he amado, que te amo y te amaré siempre. Eso no va a cambiar nunca. En segundo lugar, déjame decirte que eso que estás viviendo y eso que estás practicando no es de Dios. Puede ser consecuencia de malos hábitos, puede ser consecuencia de algún descuido de nosotros como padres, puede ser consecuencia de algún abuso que te practicaron cuando era un niño y yo no supe nada. Puede ser de cualquier cosa, pero nunca te tragues el cuento de que yo nací así, de que Dios me hizo así, de que no, algo hay detrás de eso. Y lo que estás haciendo está mal. Y lo que estás haciendo es abominación a Dios. Y lo que estás haciendo, Dios quiere que lo corrijas. Yo te amo y seguirás siendo mi hijo, pero no puedo evitar decirte que estás haciendo algo que Dios no quiere que tú hagas y que las consecuencias van a existir si tú no sales de allí. Y por supuesto, lo tercero que haría es ayudarlo lo más que pueda en la medida que él se quiera dejar ayudar. Lo que jamás haría, porque la Biblia me lo prohíbe, a pesar de que yo lo ame, es aplaudirle su actitud, es incentivarle su actitud, es festejarle su actitud y decir yo tengo que aceptarlo como es y yo no, sí, hay que aceptarlo, hay que amarlo, pero hay que decirle, hijo, esto es lo que Dios quiere y debes hacer lo que Dios quiera, no lo que yo quiera, sino lo que Dios desea para ti. ¿Ok? Conclusión, yo diría que esa es una posición intermedia en la cual, sin negociar los principios de la Biblia, muestro misericordia y amor para aquel que lo necesita, sin condenarlo irremisiblemente, sino diciéndole, Cristo te ama, Dios puede hacer grandes cosas por ti, yo voy a estar orando para que Dios obre en tu vida. Eso es lo que yo puedo decir. Pero lo que sí está claro, lo que no podemos negar es que las consecuencias del pecado que nos describe Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 1, llevan al hombre a una profunda degradación moral. Voy a terminar, porque ya son casi las 7, ¿verdad? Voy a terminar diciendo lo siguiente. Versículo 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fíjense los pecados que empieza a mencionar aquí el Señor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, el resumen, y estos versículos al final nos ayudan a llegar a ese resumen. El resumen de este pasaje es el siguiente. Dios es amor. No hay una forma más grande de manifestar el amor de Dios que habiendo Él entregado a su propio Hijo por nosotros. Por eso el mismo, recuerden algo que yo les dije en el pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esas palabras no las dijo Juan. Esas palabras están en el Evangelio de Juan. Pero esas palabras las pronunció con su boca el Señor Jesucristo cuando estaba hablando con Nicodemo. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, hablando de sí mismo, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es decir, de ese tamaño es el amor de Dios, que su Hijo Jesucristo fue entregado por nosotros. Esa es la cara del amor de Dios. Pero ese mismo Dios, dice Pablo en Romanos, que la ira de ese mismo Dios se manifiesta para con los hombres. Porque Dios no puede dejar de airarse cuando los hombres deciden cambiar su gloria eterna por una imagen. Y si lo hacen, entonces dice la Biblia que como producto de su desobediencia, Dios los entrega a una mente reprobada, estando atestados de toda inmundicia, de toda lascivia, y como consecuencia de su desviación y de su perdición, entonces viene la degradación moral del ser humano, que comienza con el hecho de que hombres se acuestan con hombres y mujeres con mujeres, y de ahí toda otra cantidad de desviaciones que son abominación a los ojos de Dios. Y Dios no solamente se enoja con quienes practican tales cosas, sino con quienes aupan, con quienes celebran y con quienes defienden ese tipo de posición. Y recuerden que la mayoría de los seres humanos se reconoce pecador, pero no muy malo que se diga. Es decir, la gente tiene estratos para considerar que ellos son menos pecadores que otros. Para decir, yo he cometido pecados, pero no soy tan mala persona. Yo no le he hecho mal a nadie y Dios sabe que los pecados que yo he cometido no han sido con mala intención. Entonces cada quien le da matices distintos a su vida pecaminosa. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí no hay excepción. No ha habido un solo ser humano que haya pisado la tierra, ni siquiera María, la madre de Jesús, que no haya cometido pecado. Ella necesitó de un Señor y de un Salvador. Ella se lo dijo en el cántico que le cantó a Elizabeth cuando la fue a visitar. Hablando de su propio hijo, dijo, mi Señor y mi Salvador. Por lo tanto, no importa qué nivel de pecado hay en tu vida. Si eres un ser humano, eres un pecador. Si eres un pecador, estás condenado.
Y si estás condenado, necesitas a Jesucristo en tu vida para que tengas vida eterna. Ese es el principio de la justificación de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando presenta los cargos en contra del hombre, y antes de abordar de ahora en adelante el proceso de la justificación, deja bien claro que el hombre está en serios problemas con Dios porque lo ha desobedecido y está en pecado.